¿Qué tal, amables amigos? Como siempre es un placer reencontrarnos en esta serie meditando acerca del caminando con el Señor Jesucristo. Qué hermoso que es comprender esas palabras que en el texto lema de San Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy importante siempre recordar esta verdad vital porque, como dijimos y lo seguimos repitiendo, Él es el puente glorioso que une el cielo con la tierra y pronto vendrá en gloria y majestad. Yo siempre le pregunto a las personas: ¿usted cree que Jesús estuvo en la tierra? Sí, dice. ¿Y cree que Él murió y resucitó y ascendió en gloria? Claro. Y bueno, ¿y por qué muchos no creen que va a volver? Sin embargo, Él nunca dejó de mostrarnos esa gloriosa verdad en todas las escrituras, desde los patriarcas, los profetas, los apóstoles, repiten no solo la venida de Jesús como el Cordero sufriente, sino también como el Rey de Reyes, que vendrá en gloria y majestad. Vamos a recordar una vez más, continuando con aquel pasaje hermoso de 1 de Corintios 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos analizando junto a este pasaje los 4 elementos que componen la gloriosa redención y salvación de la humanidad, empezando con la sabiduría. Ya hemos visto nosotros en los temas pasados algunos detalles importantes con respecto a la misma. Por ejemplo, si recordamos el versículo 18 al 24, cómo es que Dios en su omnisciencia está evaluando lo que pasa en la faz de la tierra después de la caída de nuestros primeros padres. Dice allí la palabra de Dios, el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Dios no hace acepción de personas. Por un momento está mostrando que sean judíos, sean gentiles, no importa la nacionalidad que sea, si rechazan el mensaje de la cruz y de la gloria de la redención eterna, la sabiduría que encierra esta gloriosa verdad, tristemente se van a perder. Pero también aquellos que judíos o gentiles, no importa la nacionalidad, que aceptan este glorioso mensaje, encontrarán la redención y la salvación de sus almas. O sea, Dios conoce el dilema en el cual lo enfrentamos los seres humanos, tristemente después de la caída de Adán y Eva. Ustedes recuerdan que aquellas criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, una vez que pecan, la gloria de Dios desaparece y ellos escuchan la voz de Dios en el huerto y huyen en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace huir de Dios, pero Él sale a buscarnos. Gracias a Dios que Él nos sale a buscar, y es por eso que nosotros ahora, a la luz de la Sagrada Escritura, podemos ir comprendiendo la gloriosa revelación que Dios hace de su verdad. Ahora, ¿mediante qué medio Dios nos busca a nosotros? Ahí aparece la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Por ejemplo, si leemos acá también en 1 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Comprenden, mis amigos? Gracias a la obra del Espíritu Santo, quienes captamos y comprendemos la gloria de Dios en la redención, en la persona de Cristo, podemos ir apreciando la sabiduría que viene de Él, esa sabiduría gloriosa, la que recuerdan el sabio Salomón. Vamos a recordar ahí las palabras que él expresa en la carta, en los proverbios. Fueron 3.000 proverbios que escribió el rey Salomón. Eso fue al principio de su reinado, cuando su mente era pura e íntegra, porque él tuvo muchos deslices y muchos desvíos. Por eso está el libro de Eclesiastés que revela el arrepentimiento de él. Pero leamos los primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, mis amigos, ya hemos visto en el tema anterior, al estudiar el libro de Job, que la sabiduría no está en las tierras de los vivientes. Es decir, es algo que tan solo proviene del Todopoderoso. Algunos se preguntan, ¿y qué diferencia hay entre la sabiduría y el conocimiento? ¿Verdad? El intelecto humano, todo lo que el hombre conoce. Bueno, vamos a aclarar que se distingue del conocimiento en que la sabiduría tiene que ver justamente con el carácter. Sentimientos y pensamientos combinados forman el carácter a la luz de la revelación que Dios nos muestra, lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es sagrado, apartado lógicamente de los pecados. O sea, por ejemplo, la cultura intelectual pueden ser una serie de hechos inconexos que no tienen relación con el carácter. Les voy a poner un ejemplo sencillo pero muy triste. Por ejemplo, un profesional médico. Sabemos que ellos son las manos ayudadoras de Dios y están puestos para tratar el cuerpo humano, restaurarlo y apoyarlo. Pero ¿qué ocurre cuando escuchamos esas noticias horroríficas? Como hace años atrás ahí en México, un camión con cadáveres de niñitos que le sacaron sus órganos para negociarlo. Para sacar un órgano, para negociarlo, tiene que ser un profesional médico que sepa muy bien cómo extirpar esos órganos para poder negociarlo después. Pero qué triste. No digo que esos médicos lo hayan hecho porque lo han querido hacer a puro gusto, quizás llevado a punta de pistola por los maleantes ahí, ¿verdad? Y que cumplan esa cruel tarea. Quizás algunos se niegan a hacerlo y los matan, pobrecitos. Pero amigos queridos, ¿a qué quiero ir? Que la sabiduría tiene que tener relación íntima con el carácter y todas las acciones del hombre. En eso consiste la sabiduría de Dios. Acá mismo en el capítulo 2 de Proverbios, veamos desde el versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscar y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Sí, amigo, para ser ciudadanos del reino de Dios tenemos que aprender en esta tierra justicia,
amor, misericordia, bondad, servicio amante. ¿A qué vino Jesús? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Sí, amigo, esa es la sabiduría que proviene de lo alto, que tiene que ver con el carácter de los individuos que nos alistamos y preparamos para las mansiones eternas. El tema lo he titulado ¿Cómo, expresa Dios, ¿verdad?, el sentimiento hacia aquellos que buscan este tipo de sabiduría y el temor de Dios, porque es el principio, hemos dicho, el temor. Dios dijo, ¿quién diera que tuvieran tal amor? Que me temieran cada día y guardaran mis mandamientos todos los días, para que le vaya bien a ellos y a sus hijos. Saben, mis amigos, de los 32.000 y tantos versículos de la Biblia, solo 17 Dios no inspiró a ningún profeta para que lo escribiera, que son los sagrados 10 mandamientos, porque Dios sabía el ataque que iba a tener en la tierra, muy especialmente los 2 mandamientos más grandes de la ley de Dios que no aparecen en los catecismos católicos. Mis amigos queridos, por eso es que Dios lo escribió con su propia mano. ¿Y qué dice Dios de aquellos que realmente aman los mandamientos, aquellos que buscan toda la sabiduría que proviene del Dios Todopoderoso? Si nosotros vamos al libro de Salmos, por ejemplo, el Salmo 147, allí tenemos nosotros un texto maravilloso. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¡Qué hermoso! Se complace Dios en los que le temen y los que esperan su misericordia. ¿Se imaginan? El Dios Todopoderoso, soberano del universo, se complace en aquellos que le temen. ¿Y qué perfeccionará Dios en aquellos que le teman? Si vamos a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Corintio, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 7 y el versículo 1. Así dice que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, amigo. Al comprender la sabiduría de Dios, tenemos que comprender la santidad de Él. Y al comprender la pureza que Él nos enseña en su palabra, nosotros tenemos que apartarnos del mal, tenemos que apartarnos de los caminos, ¿verdad?, para poder servir con amor y misericordia a este mundo, porque Jesús vino para eso. Y nosotros, si comprendemos esa verdad, tenemos que seguir el consejo del Divino Maestro. Ir por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura, y al que creyere, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amigos queridos, que Dios te bendiga. Que al meditar una vez más en esta porción de la sabiduría, el Señor llene tu mente y tu corazón de la misma. Es mi deseo y mi oración. Amén.